Conferencia 17, Düsseldorf, 27 de abril de 1913. La conexión entre la vida y la muerte es a menudo mal entendida. En los escritos teosóficos se encuentra muchas veces la observación de que el alma y el espíritu del hombre podrían desaparecer completamente. Se afirma, por ejemplo, que a través de una cierta cantidad de maldad con la que el alma se carga, ésta podría desaparecer en el curso de la evolución. Se subraya además que los magos negros que han hecho mucho mal sufrirán este destino. Aquellos que ya han compartido nuestros objetivos durante un periodo más largo sabrán que siempre me he opuesto a tales afirmaciones. Sobre todo, debemos considerar seriamente que lo que llamamos muerte en el plano físico no tiene ningún sentido en el mundo suprasensible. A partir de la región de lo suprasensible que limita inmediatamente con nuestro mundo, trataré este asunto desde un determinado aspecto. La ciencia que se ocupa del mundo físico ha llegado a una serie de leyes y conexiones dentro del ámbito físico. Estas leyes, que se aplican a los fenómenos externos de la naturaleza, solo pueden decirnos algo sobre la estructura de la realidad perceptible por los sentidos externos. Una flor, por ejemplo, investigada por medio de la ciencia espiritual, nos dirá ciertos hechos sobre las leyes físicas y químicas que operan dentro de la planta, pero la vida en sí misma siempre elude tal observación científica. Es cierto, por supuesto, que en los últimos tiempos algunos científicos especialmente imaginativos han construido un conjunto de hipótesis para explicar cómo surge la vida vegetal a partir de meras sustancias muertas. Tales intentos se reconocen rápidamente como erróneos, porque en la ciencia sigue siendo un mero ideal captar la realidad de la vida. Cada vez se acumulan más conocimientos sobre las leyes químicas y demás, pero nada sobre la vida misma. La investigación de la vida es para el método científico natural un mero ideal, porque es algo que sale del ámbito suprasensible al mundo físico, y dentro de este mundo no se pueden comprender sus leyes. Ahora bien, lo que es cierto para la vida en el mundo físico lo es también para la muerte en el mundo suprasensible, salvo que allí es una cuestión de voluntad. En el mundo suprasensible, un acto de voluntad, un impulso de la voluntad, nunca puede conducir a lo que conocemos en la Tierra como muerte. A lo sumo, en el mundo suprasensible puede surgir un anhelo de muerte, pero nunca la muerte misma. La muerte no existe en los reinos más allá de lo físico. Este hecho es particularmente conmovedor para el alma humana cuando se da cuenta de que todos los seres de las jerarquías superiores nunca pueden conocer la muerte. Esta solo puede experimentarse en la Tierra. Así como se justifica el dicho bíblico que dice que los ángeles ocultan sus rostros para no contemplar los misterios del nacimiento físico, también es correcto decir que ocultan sus rostros para no contemplar los misterios de la muerte. Ese ser que conocemos como el que ha dado el más poderoso impulso a la evolución terrestre, el ser crístico, es el único ser en los reinos divinos que aprendió a conocer la muerte. Todos los demás seres divinos espirituales no conocen la muerte. Solo la conocen como una transformación de una forma en otra. El Cristo tuvo que descender a la tierra para experimentar la muerte. Cristo es el único ser, entre todos los seres suprasensibles, por encima del hombre, que ha conocido la muerte a través de sus propias experiencias. Como he indicado, es afortunadamente conmovedor considerar lo relativo a la experiencia de la muerte en relación con el Cristo. Ahora bien, es literalmente cierto que el hombre, cuando ha cruzado el portal de la muerte, vive en ese mundo suprasensible en el que no hay muerte. Puede entrar en esos reinos, pero no puede aniquilarse porque es recibido en mundos donde no puede haber destrucción. En el mundo suprasensible hay algo de naturaleza similar a la muerte, pero es muy diferente de la muerte tal como la conocemos. Habría que llamarla en el lenguaje humano soledad. La muerte nunca puede significar la aniquilación de algo que tiene lugar en los mundos suprasensibles, pero la soledad surge. La soledad en el mundo suprasensible es comparable a la muerte aquí. No es la destrucción, pero es mucho más intensa que la soledad tal como la conocemos en la tierra.
toma la forma de mirar hacia atrás en el propio ser. Uno solo sabe lo que esto significa plenamente cuando sucede, es decir, no saber nada excepto saber de uno mismo. Tomemos como ejemplo a una persona que desarrolló en la Tierra lo que se puede llamar poca simpatía por sus semejantes, una persona que ha vivido esencialmente para sí misma. Un ser así encuentra dificultades después de la muerte, especialmente para conocer a otras almas humanas. Una persona así puede convivir con otros en el mundo suprasensible sin ser en absoluto consciente de su existencia. Solo está lleno de su propio contenido anímico. Solo es consciente de lo que vive en su interior. Puede ocurrir que una persona que ha evitado cualquier forma de amor humano en la Tierra, debido a un sentido exagerado del egoísmo, solo sea capaz de vivir en el recuerdo de su última existencia terrenal cuando ha atravesado el portal de la muerte. No puede adquirir ninguna experiencia nueva porque no conoce ni puede entrar en contacto con ningún ser. Depende solo de nosotros mismos, porque como seres humanos en la Tierra preparamos nuestro mundo particular para después de la muerte. Aquí en la Tierra el hombre no se conoce verdaderamente a sí mismo, y la ciencia solo nos enseña el cadáver que corresponde a lo que no somos. El cerebro piensa, pero no puede pensar a sí mismo, y vemos solo nuestro aspecto exterior, que es solo una parte de nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo. En la Tierra el hombre no vive en sí mismo, vive junto al mundo circundante que incide en sus sentidos. A través de nosotros mismos y a través de todo lo que experimentamos aquí, nos preparamos para expandirnos en el macrocosmos, convertirnos en un macrocosmos y fusionarnos con todo lo que vemos a nuestro alrededor en la Tierra. Después de la muerte nos expandimos de tal manera que somos la Luna, al igual que en la Tierra somos nuestro cerebro. Nos expandimos en Saturno de manera que nos convertimos en Saturno, así como ahora somos nuestro vaso. El hombre se convierte en un ser macrocósmico cuando el alma ha salido del cuerpo y se expande en la totalidad del sistema planetario, de modo que todas las almas habitan simultáneamente en la misma zona espacial. Se interpenetran unas a otras pero sin ser conscientes de ello. Solo las conexiones espirituales determinan que podamos encontrarnos. Durante nuestra vida en la Tierra se realiza una preparación para expandirnos hacia la totalidad del universo que contemplamos aquí en su reflejo físico. Pero, ¿qué es en realidad nuestro mundo? Al igual que ahora, estamos rodeados de montañas, ríos, árboles, animales y minerales. Tras la muerte vivimos en el universo que se convierte en nuestro propio organismo, y ese mundo somos nosotros mismos. Nos contemplamos a nosotros mismos desde el entorno. Este proceso comienza en el cuerpo etérico inmediatamente después de la muerte, cuando contemplamos el panorama de nuestra vida. Si no fuera porque el hombre establece conexiones con otros seres humanos, y como sucederá cada vez más frecuentemente a través de la ciencia espiritual, con seres de las jerarquías superiores, después de la muerte, no tendríamos otra ocupación que la de contemplarnos continuamente a nosotros mismos. Esto no es trivial, es un hecho verdaderamente estremecedor el contemplarse solo a uno mismo a lo largo de varios siglos. No es precisamente una perspectiva especialmente envidiable. Pero son las conexiones que hemos establecido en la Tierra las que abren las perspectivas más amplias para el yo después de la muerte. La vida terrenal está ahí para que desarrollemos conexiones y relaciones que pueden continuar después de la muerte. Todo lo que nos convierte en seres sociables después de la muerte debe ser preparado en la Tierra. El miedo a la soledad es el tormento que el hombre experimenta en el mundo espiritual. Este miedo nos sobreviene una y otra vez porque atravesamos una serie de etapas entre la muerte y el nuevo nacimiento. Aunque experimentamos cierta sociabilidad en una etapa, podemos caer en la soledad durante la siguiente. El primer periodo después de la muerte es de tal índole que solo podemos establecer una buena conexión con las almas que han permanecido en la tierra o con las que han muerto más o menos al mismo tiempo que nosotros. Aquí las conexiones más estrechas siguen siendo efectivas más allá de la muerte. Es mucho lo que pueden hacer los llamados vivos que han permanecido en la tierra, porque uno tiene una conexión con el alma difunta, ya que puede informarle de su propio conocimiento del mundo espiritual adquirido en la tierra.
Esto es posible sobre todo leyendo a los muertos. Podemos prestar el mayor servicio a un difunto formando una imagen de él en nuestra alma y leyéndole suavemente una obra de ciencia espiritual, instruyéndole, por así decirlo. También podemos transmitir a los difuntos los pensamientos que hemos hecho nuestros, siempre imaginando vívidamente a quien ha fallecido mientras lo hacemos. No debemos escatimar esfuerzo en este sentido, ya que esto nos permite salvar el abismo que nos separa de los muertos. Proporciona un sentimiento reconfortante que puede aliviar la pena que se experimenta cuando una persona a la que se ha querido fallece. Cuanto más profundo nos adentramos en el mundo suprasensible, menos se dan las relaciones particulares. Todavía encontramos relaciones individuales en el mundo astral, pero cuanto más ascendemos, más encontramos que lo que se teje entre seres separados ya no continúa, aunque hay seres por todas partes. Las relaciones entre ellos son de naturaleza anímica. También las necesitamos para no estar solos. Sin embargo, la misión de la Tierra es que establezcamos contactos de personas a personas, porque de lo contrario permanecemos solitarios en el mundo espiritual. Para las primeras fases después de la muerte, su mundo consiste en las relaciones, las amistades que formamos con los compañeros en la Tierra y que ahora continúan. Por ejemplo, si se investiga el asunto con la percepción suprasensible, se encuentra a las almas difuntas en la proximidad de una persona a la que pudo seguir en la Tierra. Muchas personas en nuestro tiempo viven con los que han muerto recientemente o en algún periodo anterior. También se ve como muchos se reúnen con algunos de sus antepasados con los que estaban emparentados por sangre. El vidente se encuentra a menudo con el hecho de que el alma difunta se une a los antepasados que han muerto hace siglos, pero esto solo dura un cierto tiempo. La persona volvería a sentirse muy sola si no existieran otras conexiones que, aunque lejanas, la preparan para ser sociable en el mundo espiritual. Dentro de nuestro movimiento hemos encontrado un principio fundamental que surge de una tarea cósmica que se nos ha encomendado. Se trata de formar relaciones entre los seres humanos de las más variadas maneras. Por lo tanto, la antroposofía no se cultiva solo dando conferencias. En la sociedad antroposófica procuramos reunir a las personas para que también se formen relaciones personales. Estas conexiones tienen validez también para el mundo suprasensible en la medida en que una persona que pertenece a una determinada corriente de la sociedad crea conexiones para el reino más allá de lo físico. Sin embargo, llega el momento en que son necesarias conexiones más generales. Se acerca una fase en la que las almas que han atravesado el portal de la muerte sin ninguna disposición moral del alma, sin conceptos morales, es decir, almas que han rechazado una disposición moral del alma durante su vida terrenal, se sienten solas. Las personas dotadas de una disposición moral del alma son sencillamente de mayor valor aquí en la Tierra que las personas carentes de moralidad. Un ser humano moral es de mayor valor para toda la humanidad, del mismo modo que un estómago sano es más valioso para todo el hombre que un enfermo. No es fácil precisar en qué consiste el valor del ser humano moral para el conjunto de la humanidad y el daño que crea una persona inmoral, pero se enfrentará a lo que quiero decir cuando lo expongo así. Una persona desprovista de una disposición de alma moral es un miembro enfermo de la humanidad. Esto significa que a través de esta disposición anímica inmoral se aleja cada vez más de otras personas. Ser moral significa también reconocer que uno tiene una relación con todos los hombres. Por eso el amor de toda la humanidad es evidente para todos los hombres. Por eso el amor a toda la humanidad es evidente para todas las personas morales. Las personas inmorales se sienten solas en cierta fase después de la muerte debido a su falta de moralidad. Los tormentos de la soledad en esta etapa solo pueden ser disipados por la disposición moral de nuestra alma. Por tanto, cuando investigamos la vida de los seres humanos repartidos en el macrocosmos después de la muerte, vemos que los individuos inmorales están de hecho solos, mientras que los individuos morales encuentran una relación con otros de ideas morales similares. Aquí en la Tierra los hombres se agrupan de acuerdo con la nacionalidad o de alguna otra manera. Entre la muerte y el renacimiento las personas también se agrupan, pero según los conceptos morales y las disposiciones del alma que tienen en común.
A esto le sigue una fase de desarrollo tal que incluso los que están dotados de una disposición moral del alma se sienten solos si carecen de conceptos religiosos. El giro religioso del alma es la preparación para la sociabilidad en una etapa particular de la vida entre la muerte y el renacimiento. Aquí también descubrimos que aquellas personas que son incapaces de entrar en sentimientos y conexiones religiosas están conectadas a la soledad. Encontramos a personas de confesiones religiosas similares agrupadas. A esto le sigue un periodo en el que ya no es suficiente haber vivido en una comunidad religiosa. Se acerca una fase en la que se puede volver a sentir la soledad. Este periodo es especialmente importante entre la muerte y el nuevo nacimiento. O bien nos sentimos solos aunque hayamos experimentado la unión con los de confesión religiosa afín, o bien somos capaces de hacer comprender a cada alma humana en su carácter esencial. Para esta comunión solo podemos prepararnos mediante la comprensión de todas las confesiones religiosas. Antes del misterio del Gólgota esto no era necesario porque entonces las experiencias en el mundo espiritual eran diferentes. Ahora se ha convertido en algo esencial y la correcta comprensión del cristianismo es un paso preparatorio para ello. No podemos encontrar lo que constituye el ser esencial del cristianismo en otros credos religiosos. No es correcto situar el cristianismo al lado de otros credos religiosos. Tal vez algunas confesiones cristianas sean estrechas de miras, pero sin embargo el cristianismo bien entendido lleva en sí el impulso de abarcar todos los credos y tendencias religiosas. ¿Cómo ha captado el occidental el cristianismo? Consideremos al hindú. Solo los que pertenecen a la raza hindú pueden ser adeptos a ella. Si en Europa prevaleciera una religión racial, por ejemplo, todavía tendríamos hoy un culto a Botán, que sería el equivalente a una religión racial occidental. Pero Occidente ha aceptado una confesión que no surgió de su propia sustancia popular. Vino de Oriente. Se aceptó algo que solo podía funcionar en su contenido espiritual. El impulso de Cristo no puede ser absorbido por una religión racial o nacional. En realidad, el pueblo entre el que apareció Cristo no lo reconoció. Este es un hecho muy notable del cristianismo para asegurar que contiene la semilla que le permite convertirse en la religión universal. No es necesario adoptar una actitud intolerante hacia otras religiones. La misión del cristianismo no consiste en llevar el dogma a la gente. Naturalmente el budista sonríe ante una confesión que ni siquiera contiene la idea de la reencarnación. Tal confesión debe parecerle errónea. Sin embargo, el cristianismo bien entendido presupone que todo hombre es cristiano en su interior. Si vas a un hindú y le dices, tú eres hindú y yo soy cristiano, se verá que no has entendido el cristianismo. El cristianismo ha sido verdaderamente comprendido solo si usted dice al hindú, interiormente este hindú es un tan buen cristiano como yo. Hasta ahora solo ha tenido la oportunidad de conocer una confesión preparatoria. Debo esforzarme por mostrarle dónde se corresponden su religión y la mía. Lo mejor sería que los cristianos enseñaran el hinduismo a los hindúes y que luego intentaran llevar al hinduismo a una etapa más allá para que el hindú pudiera obtener un punto de contacto con la corriente general de la evolución. Solo entendemos el cristianismo si consideramos a cada individuo como cristiano en lo más profundo de su corazón. Solo entonces el cristianismo es la religión que trasciende la raza, el color y la posición social. Eso es el cristianismo. Entramos en una nueva era. El cristianismo ya no puede funcionar como lo hizo en los últimos siglos. La tarea de la antroposofía es llevar a cabo la nueva comprensión del cristianismo que se necesita. En este sentido, la visión antroposófica del mundo es un instrumento del cristianismo. Entre las religiones de la tierra, el cristianismo ha aparecido en último lugar. Ya no se pueden fundar nuevas religiones. Tales fundaciones pertenecen al pasado. Se han sucedido unas a otras y han hecho surgir el cristianismo como la última flor. Hoy la tarea es formar y aplicar el impulso del cristianismo. Por eso en nuestro movimiento científico espiritual nos esforzamos por considerar todas las religiones del mundo de forma más consciente que hasta ahora y con una participación amorosa. De este modo también nos preparamos para el periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento, cuando experimentamos la soledad si no podemos percibir y no tenemos acceso a otras almas dentro de este reino.
Si en la Tierra entendemos mal el hinduismo, es posible que solo percibamos la presencia de un hindú en el mundo del más allá, pero que no podamos establecer ningún contacto con él. Esta es la fase durante la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, cuando hemos expandido nuestro cuerpo astral hasta convertirnos en habitantes del Sol. Entramos en el reino del Sol, nos expandimos en todo el macrocosmos y llegamos al ser del Sol cuando necesitamos captar nuestra capacidad de amor fraternal. El encuentro con el Sol se manifiesta de la siguiente manera. En primer lugar, perdimos la posibilidad de tener comprensión por todos los seres humanos, a menos que hayamos logrado una conexión con las palabras: donde quiera que dos se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo no quiso decir que donde quiera que se reúnan dos hindúes o un hindú y un cristiano, allí está Él en medio de ellos, sino que donde quiera que se reúnan dos que tengan una comprensión genuina de su impulso, allí está Él en medio de ellos.